0,5. Y si lo medimos por el otro lado, ok, perfecto. Esto es lo que yo quería. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de prácticas de electrónica. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo una placa de la fuente de un televisor, y eso es porque les voy a enseñar cómo medir capacitores o condensadores que se encuentran sobre la placa, o sea, sin necesidad de sacarlos. Y para eso me voy a basar en un multímetro digital cualquiera, y les voy a enseñar la técnica que ustedes pueden usar para verificar o medir capacitores, cualquier capacitor que se encuentre en la placa. Este método es bien práctico porque cuando uno está haciendo una reparación, pues queremos verificar componentes sobre la placa sin necesidad de sacarlos, ya que es bastante tedioso. Eso no quiere decir que en alguno de los casos quizás sí toque sacarlo, pero ya teniendo una primera verificación en la placa, algo que nos indique que posiblemente ese capacitor esté dañado, entonces ahí sí nos tocaría sacarlo. Pero en general, en la mayoría de los casos, se puede hacer la verificación sin necesidad de sacar los capacitores. Entonces, para comenzar con este método, lo primero que debemos hacer es, en una placa como esta, que es una placa de un televisor, pero es una fuente conmutada, si se fijan, hay capacitores acá que indican que pueden llegar a cargarse con un voltaje bastante alto. Entonces, los capacitores que nos indiquen voltajes altos, vamos a descargarlo. Principalmente yo los descargo con este foco de microondas y simplemente haciendo contacto entre los dos terminales de esta manera. Entonces, si está cargado, el foco de repente hace un destello o no hace nada. Entonces, bueno, los capacitores que se descargan son este tipo de capacitor que es electrolítico. Entonces, ¿cómo sería este método? Bueno, antes de comenzar a hacer esto acá, fíjense, yo aquí tengo unos capacitores acá también, y les quiero hablar de esto. Quiero enseñarle algo de teoría antes de pasar acá, porque obviamente todos estos capacitores aquí pues están mezclados en la electrónica, y vamos a hacer unas primeras mediciones con capacitores que están por fuera, pero es para que ustedes entiendan este método que les voy a enseñar. Fíjense, para verificar capacitores lo vamos a hacer en la escala de ohmios. Fíjense que aquí tengo la escala de ohmios, va desde 2 kilo ohmios, que está aquí abajo, hasta 2 mega ohmios. Entonces, fíjense, si yo coloco el multímetro en 2 kilo ohmios, entonces observen lo que va a pasar. Vamos a suponer que voy a verificar este capacitor. No pasa nada. Ustedes van a medir por ambos lados. O sea, miden de esta forma y miden de la otra. Ok. Ahora, si lo volteo, observen lo que pasa. Hace algo parecido. Entonces, básicamente, este es el comportamiento normal de un capacitor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando lo estamos midiendo en esta escala, lo que estamos haciendo es que le estamos inyectando algo de corriente. El capacitor se está cargando a un cierto voltaje y luego queda circuito abierto. Y por eso es que siempre queda así. Si él no quedara de esa forma, quiere decir que habría fuga. Pero fíjese, como quedó cargado de un lado, cuando lo cargo del otro, como el voltaje va a ser diferente, va a ser contrario, hace lo mismo, pero como a la inversa. Ok, ¿qué diferencia hay de que yo lo coloque en 2 kilos o en 20 kilos, por ejemplo? Fíjense, si yo coloco el multímetro en 20 kilo ohmios, observen ahora la diferencia. Bueno, vamos a voltearlo para que ustedes vean. Ok, ¿qué diferencia notaron? Que vuelve a quedar igual. Fíjense que queda como circuito abierto. Si lo vuelvo a tocar acá, ya está circuito abierto, pero tardó más en quedar circuito abierto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a voltearlo de nuevo y vamos a volverlo a hacer. Fíjense todo lo que tarda hasta llegar a circuito abierto. Entonces, la diferencia de colocar el multímetro en 20 kilos y colocarlo en 2 kilos, básicamente es el tiempo de descarga del capacitor. Ese es el tiempo que dura. O sea, mientras la resistencia sea más alta, va a tardar más en descargarse. Y mientras la resistencia sea más baja,
va a tardar menos, pero eso también va a depender del tipo de capacitor. Hay capacitores que se van a descargar tan rápido que más bien vamos a tener que ponerlo en una escala más alta. Entonces, en este caso, este capacitor es de 330 microfaradios. Aquí ustedes no le van a poner cuidado al voltaje, le van a poner cuidado al microfaradio. 330 microfaradios. Con 330 microfaradios, el tiempo de descarga con una resistencia de 2 kilos, pues es bastante rápido. Y nos sirve para hacer una medición rápida. Fíjense, listo. Ya ahí me dijo que está bueno. Y acá es lo mismo, pero al revés. Es rápido. Si ustedes lo quieren hacer acá, pues se va a tardar un poco, pero también funciona. Fíjense, ahí va, poco a poco y listo, ahí quedó circuito abierto. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro, que el valor de ohmios me va a fijar más o menos el tiempo de carga. Es un tiempo de carga aproximado. Pero fíjense, ahora vamos con este capacitor. Es un capacitor que es mucho más pequeño. Este capacitor es menor de un microfaradio. Entonces fíjense la diferencia ahora con este. Vamos a dejarlo acá en 20 kilos y observen. Allí no hizo nada. Y si lo hago al revés, tampoco hizo nada. Entonces, ustedes podrían decir, wow, ¿será que este capacitor está dañado? No, no está dañado. Este capacitor de hecho está nuevo, pero no hace nada es porque la descarga de ese capacitor o la carga del capacitor, digamos así más bien, es muy rápido. Entonces, vamos a subirlo a... Y fíjense que estaba en 20 kilos. O sea, ni siquiera estaba en 2 kilos. Entonces vamos a subirlo a 200 kilos. Tampoco. Tampoco hace la carga y descarga. Entonces vamos a subirlo a 2 mega ohmio. Y vamos a ver si allí si logramos algo. Ok, allí por lo menos hizo un cambio. Vamos a ver acá. Ok, ¿vieron? Cuando el capacitor es muy pequeño, ustedes tienen que colocar un ohmiaje muy alto. Ok, entonces con 2 mega ohmios, allí me está diciendo que ese capacitor se está cargando y está llegando a su valor y se vuelve a abrir como debería ser. Debe quedar siempre circuito abierto. Bueno, estos capacitores, como ustedes vieron, son muy pequeñitos. Ahora vamos con un capacitor que sea muy grande, por ejemplo, 2200 microfaradios. Este capacitor era de 330, pero miren este de 2200 microfaradios. Para medir ese, pues obviamente el ohmiaje debería ser el más bajo. En verdad, yo dije que 2 kilos era el más bajo, pero en verdad el más bajo es 200 ohmios. Es aquí abajo, 200 ohmios. Entonces, con 200 ohmios, vamos a ver qué nos muestra en este caso. Ok, ahí vieron cómo se cargó. Ahora vamos acá. Ahí vieron cómo se cargó. Si lo pongo en 2 kilos, fíjense todo lo que va a tardar. ¿Ven? Tarda bastante a pesar de que está en 2 kilos. Ok. Ok, entonces ya vieron cómo es el método de medida de capacitores si lo estuviese probando afuera de la placa. Esto es muy importante porque obviamente hay que tener claro cómo se comportan ellos sin estar conectados con todos esos componentes que están allí. Si de repente alguien me dice, pero esto tiene polaridad estos capacitores y no debería estarlo midiendo por los dos lados, pues le puedo responder que estamos trabajando con una corriente muy pequeña y no va a pasar nada con estos capacitores porque la corriente que le inyecta el multímetro a estos capacitores pues es muy pequeña. Entonces no hay problema por si alguien se lo pregunta. Bueno, entonces hasta este punto ya más o menos han visto cómo es el método de medición de capacitores. De repente, si alguno de ustedes se pregunta qué voltaje se está cargando cada uno de estos capacitores, pues vamos a medírselo aquí con otro multímetro. Fíjense, el voltaje que queda cargado en el capacitor es de 1.4 voltios. Póngale 1.5 voltios. Es un voltaje muy pequeño.
entonces por eso no afecta. Entonces fíjense cómo funciona esto aquí. Vamos a aclararle un poco más este tema antes de comenzar a medir en la placa. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es lo siguiente. Cuando conectamos el multímetro tiene una fuente, vamos a decir una batería, digamos así, de 1,5 voltios. Y cuando seleccionamos la resistencia que vamos a medir, en verdad estamos seleccionando una resistencia aquí en serie. Vamos a verlo de esa forma. No le voy a decir el valor exacto de la resistencia, simplemente es más alta en la medida que la escala es más alta. Eso es todo. Si la escala es mayor, la resistencia va a ser mayor. Ok. Y aquí tenemos el capacitor. El capacitor puede ser electrolítico o no electrolítico. Da igual. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando conectamos las puntas del multímetro en el capacitor? Pues lo que estamos haciendo es cargándolo a este mismo voltaje. Al final el capacitor se va a cargar al mismo voltaje que sería, vamos a redondearlo, 1,5 voltios. Este es voltaje de corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El voltaje inicialmente en el capacitor, vamos a hacer una pequeña curva acá para que ustedes entiendan. El voltaje inicialmente en el capacitor, vamos a decir que está en 0. O sea, este es voltaje contra tiempo. Cuando le inyectamos acá, vamos a suponer que por aquí está 1,5 voltios. Aquí. Cuando le colocamos las puntas, estas del multímetro, en los extremos del capacitor, el capacitor se va a empezar a cargar de esta forma. Hasta llegar a el valor de 1,5. El mismo valor que tendría el multímetro también. Entonces, el tiempo, desde que se comienza a cargar de 0 hasta que llega acá a 1,5, es el tiempo que tarda el capacitor en volver a quedar circuito abierto. Este es el tiempo que nosotros vemos allí en el multímetro, que está el multímetro mostrándonos que el capacitor se está cargando. Y por eso que ustedes van viendo allí que eso va cambiando. En el multímetro, lo que nosotros vemos no es valores de voltaje. Vemos es como si estuviésemos midiendo resistencia. Pero lo que está pasando en verdad es que el capacitor se está cargando al valor del voltaje que nos entrega este multímetro. Entonces, si nosotros variamos esta resistencia, en otras palabras, si nosotros escogemos una escala mayor, vamos a agregar más tiempo aquí de carga. Y si colocamos una resistencia menor, el tiempo se va a reducir. Eso es todo. Y el tiempo también depende, como ustedes se dieron cuenta, del microfaradio. Si el microfaradio es más alto, este tiempo también aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo va a depender de la capacitancia por la resistencia. Entonces, tenemos una capacitancia alta, el tiempo va a ser más grande. Entonces, deberíamos graduar esto para que la resistencia sea más pequeña, para que cuando esto se multiplique, el tiempo se disminuya. Entonces, eso es lo básico. Ahora, tengan esto en cuenta acá, porque ahora vamos a pasar a la placa, que aplica exactamente lo mismo, pero con un detalle que ya se los voy a explicar. Vamos a comenzar a medir y cuando surja el problema se los voy a indicar. Entonces, bueno, vamos a comenzar acá y vamos a colocar una resistencia que puede ser de 20 kilos. Para comenzar, vamos a probar justamente este capacitor que está acá. Observen. Ahí está. Circuito abierto. Perfecto. Ahora vamos por el otro lado. Debería ser lo mismo. Ok. Fíjense. No llegó a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el capacitor está dañado? No. Este es uno de los casos más comunes, pero parecen casos raros. Fíjense. Aquí queda circuito abierto y aquí no. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si se fijan, acá lo que pasó es que por un lado queda circuito abierto, pero por el otro lado no queda circuito abierto, sino que queda en un valor. Entonces tenemos dos condiciones allí. Una condición es que se comporta en un sentido de una forma y en otro sentido de otra. Entonces vamos a aclarar acá qué es lo que está pasando con ese capacitor. Fíjense, ese capacitor que estamos midiendo, vamos a dibujarlo así, de forma genérica. Aquí lo estamos midiendo. Como este capacitor no está libre, como uno de estos
o uno de estos cualquiera. Cuando digo no está libre, significa que está conectado de alguna forma con otros elementos aquí en paralelo. Obviamente está metido dentro de una electrónica con un montón de componentes allí en serie en paralelo. Pero yo no me voy a poner a analizar qué está ahí en paralelo, que si va con qué. No, así no se hace este análisis, porque si no, igualmente tardaría mucho. Este análisis es muy rápido y muy directo. ¿Qué elementos pueden estar aquí en paralelo cuando usted hace la medición? Bueno, ya yo sé que un elemento que está en paralelo al menos es un diodo. ¿Por qué? Porque por un lado se comporta normal como si no estuviera y el diodo hace esa condición, y por el otro lado me queda un valor. Entonces hay un diodo, pero si hubiese un diodo en paralelo, solamente esto me mediría 0 ohmios, no me diría lo que me mide ahí. Ahí me está midiendo 10 kilo ohmios. Si ustedes se fijan, fíjense en la escala de 20, aquí me dice que hay 10 kilo ohmios. Entonces, ese valor de ohmios que me muestra allí, lo único que quiere decir es que aquí también hay una resistencia en serie con el diodo. Y eso es todo. Si ustedes colocaran este circuito y midieran esto acá, les va a ser igualito lo que me está pasando a mí aquí. Entonces, quiere decir que cuando les pase ese caso, seguro hay un diodo y una resistencia. Y entre las dos resistencias se están dividiendo el voltaje y la resistencia del voltímetro. Recuerden acá, el voltímetro internamente tiene también una resistencia acá. Entonces lo que está pasando es que entre esta resistencia y esta resistencia se están dividiendo el voltaje. Pero tampoco me interesa los detalles de esta resistencia, los valores ni nada de eso. A mí lo que me interesa es la configuración que tiene este capacitor alrededor. Y eso no quiere decir que está dañado. Ahora, pregunta, ¿debería sacarlo para corroborar eso? Pues usted lo podría sacar, pero es casi 100% seguro que ese capacitor está bueno. Ese capacitor para nada está dañado. Solamente le estoy mostrando acá cómo es que está configurado esto internamente. Aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos un diodo. Ahora, ¿quiere decir que solamente tiene una resistencia y un diodo? No, el equivalente que tiene acá, no sé cuántos elementos tengan paralelo, pero el equivalente es este. No sé si alguno de ustedes que está viendo este video sepan del equivalente de Thevenin, y es simplemente un montón de electrónica, la podemos simplificar en pocos elementos. Ni siquiera tenemos que hacer nada de eso ni saber nada de eso. Simplemente lo resumimos así. Listo. Entendido esto, continuamos. Vamos con otro elemento. Vamos a suponer este capacitor que está aquí. Entonces vamos a medirlo por aquí abajo. Aquí tenemos este capacitor, esta y esta patica. Para este capacitor vamos a utilizar, como yo sé que esos capacitores son pequeños, vamos a utilizar 2 kilos. Entonces vamos a medir a ver qué pasa. Fíjense. Allí ya se cargó al voltaje. Ahora vamos a medirlo al revés. Ok, pasa exactamente igual que el caso anterior. Ahí está, es de 2 kilos y me está diciendo que tiene 500 ohmios. Fíjense. Acá está el circuito abierto. Es más, lo puedo colocar en la escala más grande para que ustedes vean que va a suceder exactamente lo mismo, independientemente de la escala. Fíjense, ahí me da 10 también. Bueno, creo que este capacitor estaría en paralelo con este. Según lo que estoy viendo, está en paralelo, porque se está comportando exactamente igual. Ok, tiene sentido eso. Es muy probable que este capacitor esté en paralelo, porque el esquema es exactamente el mismo, está actuando de forma idéntica. Ahora vámonos con otro capacitor que no tenga nada que ver con ese. Vamos a medir este de acá. Es un capacitor de acá de salida y bueno, vamos a medirlo. Está en estos dos puntos. Entonces, vamos a medirlo acá. Bueno, si veo que tarda mucho, le bajo la escala al multímetro. Bueno, está tardando mucho. Vamos a ponerlo en 2 kilos para que sea más rápido y llegue donde va a llegar. Y si se va a detener en un sitio, que se detenga. Ahí se detuvo. Vamos a voltear. Ok. Bueno, en estos casos, fíjense que se parecen. Entonces,
en este caso también es igual a este. O sea, fíjense que estamos en una electrónica, la de acá, la de este capacitor de acá, no tiene nada que ver con este, en teoría. Pero la configuración que tiene alrededor sí es parecida a esta. Por un lado conduce, eso quiere decir que tiene un diodo, y como se queda con un valor de resistencia, quiere decir que aparte del diodo tiene una resistencia en serie. Es el equivalente. Vamos con otro capacitor, a ver. Vamos con este que está acá. Este capacitor de acá es este que está acá. Entonces vamos a ver, en este caso, bueno, ese capacitor es muy pequeño, y como es muy pequeño vamos a subir esto a 2 megas para no estar, ok, no lo mide. Bueno, allí vieron cómo el capacitor se carga y se descarga y se queda circuito abierto. Fíjense, ahí se cargó y se descargó. ¿Se dan cuenta? Por los dos lados hace lo mismo, se carga y se descarga. Eso quiere decir que ese capacitor está bueno y alrededor pues no tiene una resistencia ni un diodo que esté allí estorbando para la medición. Listo, y así se hace la medición de capacitores. Déjeme buscar otra placa para que me salgan otros casos más, porque este no es el único caso que ustedes se van a encontrar cuando están midiendo capacitores dentro de una placa. Bueno, aquí tengo otra placa y vamos a ver si aquí me salen nuevos casos. Aquí también tengo un capacitor de un voltaje alto. Como tiene mucho tiempo allí, lo más seguro está descargado este capacitor, pero por si acaso, como le digo, hay que siempre descargar los capacitores de voltaje alto. Esto también es una fuente de alimentación, una fuente conmutada. Bueno, entonces el capacitor es este. Vamos a bajar un poco acá a 20 kilos y vamos a ver qué comportamiento tiene este otro capacitor. Circuito abierto por un lado y por el otro se queda cargado. Bueno, entonces vamos a pasar a otro capacitor que veamos por allí. Por ejemplo, de estos que están por acá, aquí tenemos este otro. Vamos a ver acá qué pasa. Bueno, veo que está tardando mucho. Vamos a bajarlo a 2 kilos para que llegue rápido a donde va a llegar. Bueno, ahí llegó. 0,5. Vamos a medirlo al revés. Circuito abierto. Lo mismo. Fíjense que está actuando exactamente igual. Bueno, vamos a ver otro capacitor. Aquí tenemos otro por acá. Es este que está aquí, este pequeñito. Y vamos a medirlo también a ver qué pasa. 0,6. Y circuito abierto. Bueno, no hemos tenido suerte de encontrar casos diferentes, pero pues básicamente lo que ustedes están viendo en estas placas, pues podría ser el caso común. Debemos buscar una placa que no tenga que ver con una fuente conmutada. Bueno, aquí tengo una placa, creo que es de un reproductor de sonido. Entonces, bueno, lo que quiero es que ustedes vean otro caso. Y si no me aparece, se lo voy a explicar de todas formas, porque les puede suceder. Entonces, vamos con este capacitor que está acá. Ese capacitor está justo aquí. Entonces vamos a medir. Bueno, vamos a subir esto a 2 megas por si acaso, para notar la carga y descarga. Se descarga y se descarga, como vieron. Fíjense, se descarga y se descarga. Lo hace muy rápido, pero lo está haciendo. Ok, un capacitor de estos, este que está por aquí. Bueno, parece que es este que está acá. Entonces vamos a bajarle a esto acá a 20 kilos. Creo que es este. Ok, tarda. Vamos a bajar más. Ok, ahí llegó.
0,5. Y si lo medimos por el otro lado, ok, perfecto. Esto es lo que yo quería. Fíjese, por ambos lados, se me está quedando con un valor. Se me está quedando con un cierto valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En este caso, es así. Tenemos el capacitor acá. Aquí hacemos la medición. Pero en paralelo al capacitor tenemos simple y llanamente una resistencia. Aquí no vamos a colocar diodos ni nada. Aunque sí debemos colocar diodo, pero así. El diodo que vamos a colocar es así. Este es el siguiente caso. Fíjense. ¿Por qué hay que colocar diodo? Porque cuando yo medí de un lado, me dio un valor de resistencia, vamos a decir R1. Y cuando medí del otro, me dio R2. Eso quiere decir que cuando el diodo conduce, tengo un valor de resistencia. Cuando el diodo no conduce, tengo otro valor de resistencia. Eso puede ser una mezcla aquí de diodos, pero lo podemos resumir así. Simplemente cuando ustedes midan y le da una cosa por un lado y miden y le da otra cosa por otro lado, hay un diodo involucrado, porque el diodo es el único que tiene ese comportamiento. En este caso, cuando miden al revés, no es que se queda circuito abierto, se queda otra resistencia allí. Entonces, este sería este caso que estamos viendo. Este se llama cuando se mide resistencia por ambos lados. O sea, si usted mide resistencia, mide por un lado, le marca un valor B1, y mide al revés y le marca un valor B2, tiene este esquema. Este esquema también es cuando por un lado le mide circuito abierto y por el otro lado le mide un valor. O sea, un valor de resistencia. Si le mide un valor de resistencia B1 y por el otro lado le mide circuito abierto, es este caso. Y el otro caso, que no se ha dado acá, pero yo lo voy a colocar de una vez acá, teóricamente porque eso le va a pasar a ustedes también. Es más simple todavía. Cuando ustedes miden y por los dos lados le mide un valor, pero el valor es igual. Eso simplemente es una resistencia acá. Eso quiere decir que B1, el valor que mide inicialmente, es igual a B2. B1 significa que mido así y B2 significa que mido así. Eso es todo. Las puntas, cuando las invierto, esos son los dos valores. Entonces, en este caso, también no quiere decir que el capacitor está malo. Ahora, si ustedes sospechan de ese capacitor, ustedes lo sacan. Pero en la mayoría de los casos no quiere decir que está malo el capacitor. Porque, ¿cómo sería que un capacitor esté malo? Bueno, cuando ustedes miden, un capacitor malo más o menos va a tener este comportamiento. Fíjense. Si ustedes miden y el capacitor no hace la curva que yo les mostré ahora de carga hacia un valor, o sea, ustedes no lo ven que transita hacia un valor, ustedes no ven que los valores aquí van como pasando de forma progresiva, eso es un indicativo que podría estar malo el capacitor si no hace este comportamiento. O sea, si los valores no van como subiendo. Otra opción que puede estar malo, que cuando ustedes midan aquí, les mida un corto. Cuando ustedes midan, por ejemplo, que les mida así. Fíjense. Y que se quede así para ambos lados. Si usted aquí, da igual si ustedes lo voltean porque hay un corto. O sea, si yo hago esto, es lo mismo porque hay un corto. Da igual si yo volteo porque hay un cortocircuito. Si a ustedes les mide así, también hay una posibilidad de que tienen que revisar ese capacitor. Hay que sacarlo de acá y medirlo afuera. Si no hace este recorrido, aunque sea en un sentido, vamos a suponer que ustedes lo ponen de un lado, debería hacer el recorrido. Si ustedes lo hacen al revés, no lo hace, pero lo hace aunque sea de un lado, ese capacitor quizás no está malo. Pero si no hace el recorrido ese en ninguno de los dos lados, simplemente no hace eso, puede ser que se quede circuito abierto, puede ser que se quede así. Ustedes lo colocan y siempre se queda así, circuito abierto. Colocándole el valor más alto, hay unos multímetros que traen hasta 20 megaohmios. Bueno, colocándolo en el valor más alto, si ustedes miden un capacitor que no hace, aunque sea esa tendencia de esta curva, entonces también es un indicativo de que ese capacitor probablemente está malo. Entonces hay que sacarlo y probarlo afuera. Entonces, bueno, esa es la forma
de probar capacitores dentro de las placas, dentro de cualquier placa electrónica que ustedes tengan. Entonces, bueno, en este video espero haberles enseñado algo nuevo, algo que quizás ustedes no sabían, que es cómo medir capacitores dentro de las placas sin necesidad de estarlos sacando. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, compártanlo. Si tienen alguna duda o sugerencia, también me la pueden dejar por los comentarios. Siempre los tomo en cuenta. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que tengo muchos videos de electrónica y pues voy a seguir haciendo más videos de electrónica. Entonces nos vemos en el siguiente video.